Hoy tenemos un invitado bastante interesante, el cual yo les prometo a ustedes que luego de escucharlo van a tener nuevos conocimientos importantísimos, y es nada más que un miembro de número de la Academia Mexicana de Educación, es un escritor, es una persona talentosísima, de una experiencia muy vasta. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él en distintas ocasiones y es una persona de la que se aprende muchísimo. Ojalá ustedes también puedan de esta entrevista aprender mucho de él, y estoy hablando de el maestro Sixto Moya. Don Sixto, ¿cómo se siente? Bien, bien. Muy bien. Gracias por la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes, con tu público, este espacio. Creo que es un momento para todos de mucha expectativa, hay muchas dudas, muchas preguntas, y yo soy experto en alimentar esas dudas. Excelente, excelente. Nos sentimos elogiados de tenerlo aquí, y como le he dicho, vamos a aprender mucho de usted en el día de hoy, porque vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que hemos dicho que es la base del desarrollo de cualquier nación. Y qué bueno que tenemos a un especialista, una persona de vasto conocimiento en esto, para hablar de la educación, un tema que ha estado en la opinión pública de nuestro país y de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar los puntos de vista de nuestro maestro Sixto Moya. Y es bueno iniciar, maestro, es bueno iniciar cómo usted ve al magisterio. Y lo digo no desde la óptica nacional, sino también desde la óptica internacional. ¿Cómo usted ve el comportamiento magisterial en estos tiempos, con las nuevas tecnologías que hay? Si se están adaptando, ¿cómo ve Claro. el crecimiento? Sí, la pregunta es compleja, como el sistema educativo en su conjunto. No se puede decir el maestro tiene un papel solo, es una articulación, es la gestión educativa, los recursos educativos, los planes educativos, y la educación en su conjunto, el sistema educativo, es un aparato del grupo en el poder, en todas las sociedades, en todos los sistemas, en todos los momentos, en todas las épocas. La historia de la educación es que crece alimentada por los intereses del grupo en el poder. Si es un grupo religioso, ese grupo va a fomentar la religión. Si es un grupo más social, va a darle un contenido más social. Si es un grupo más académico, en fin, se va construyendo y se va modificando y se va legislando de acuerdo con los intereses de los grupos que están en el poder. Eso es inevitable y sucede en todas las sociedades. Pero también hay un acumulado en la ciencia, en la tecnología, y ahí es donde aparece un poco la distorsión, porque la tendencia de la educación es a trabajar con la norma, con lo que está establecido, con estándares, mientras que la realidad se rompe con esos estándares para poder seguir avanzando. O sea, las vanguardias, los procesos disruptivos, los procesos de crecimiento tecnológico, todo eso está dando fuera de la norma. Están apareciendo nuevos elementos desde una perspectiva que siempre tiene que ser de grupos que están pensando, que están elaborando cosas, y aparecen entonces en una vanguardia, repito. Decía Ortega y Gasset, la vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Entonces, ¿qué estamos anhelando? ¿Cuáles son los anhelos de la sociedad en la que vivimos? Nosotros tenemos una propuesta en el Centro Regional de Formación Docente e Innovación Educativa en Chiapas, México. Ahí tenemos un doctorado en Innovación Educativa y Sociedad en Red, con una línea de investigación que es pensamiento exponencial, que eso es nuevo. Aparece en la educación como un aporte que estamos haciendo nosotros. Y igualmente en el Instituto Ortega Vasconcelos en México también tenemos varias maestrías, una de ellas en gestión educativa, donde también hacemos coincidir todo este planteamiento de Ortega y Gasset, de Vasconcelos, con la modernidad. ¿Qué queremos? Que el maestro responda, como dice Ortega y Gasset, a esa visión de futuro, no a lo establecido, sino a lo porvenir. Pero es una lógica que se están dando los cambios muy rápido, de manera exponencial, no de manera lineal. La construcción del pensamiento en la escuela es lineal,
pero la realidad es exponencial. Los saltos de conocimiento, la acumulación de conocimiento se está dando de una manera exponencial, en unos saltos gigantescos en un corto tiempo. Entonces, eso obliga al maestro a estar en un proceso permanente de actualización. O sea, no basta con la formación continua, sino que el maestro tiene que propiciar nuevos encuentros con el conocimiento. Qué bueno que toque ese punto, porque, bueno, y fíjense, se lo prometí que vamos a aprender mucho. Si se está dando ese crecimiento exponencial, esto pudiera estar rebasando a los maestros, es decir, esa mala calidad que recientemente salió a relucir en una prueba que pone a América Latina en uno de los países con la peor calidad en la educación. Solamente los países miembros de la OCDE como México y Chile alcanzaron un porcentaje no muy elevado, sino mayor al resto de nosotros, donde nuestro país, la República Dominicana, quedó en último y penúltimo lugar. Entonces, están rebasando ahora mismo la tecnología, el crecimiento, están rebasando al magisterio, no se están formando bien los maestros. ¿Qué les hace falta? Mira, la prueba PISA de la OCDE no tiene que ver con nosotros. Es un referente, pero realmente rebasa lo que nosotros hacemos, lo que hacemos en América Latina. O sea, interesante. Estamos haciendo coincidir dos visiones, dos perspectivas de análisis distintas. ¿Por qué? Porque PISA lo que mide es los alumnos que terminan secundaria, con qué facultades salen para aplicar sus conocimientos en la vida útil. Se está valorando, estandarizando en qué medida los planes de estudio responden a los intereses de la sociedad en el plano productivo. Pensando en competitividad de cada nación. Que está bien, pero nuestros modelos educativos no funcionan desde esa perspectiva. Entonces estás aplicando una evaluación a algo perdón, que no está diseñado para esa perspectiva. Hay una distorsión ahí. Evidentemente, nunca nos vamos a poner, nunca, hagamos lo que hagamos. ¿Podemos traerle un poquito de agua al señor Sisto, por favor? Hagamos lo que hagamos, nunca vamos a ponernos a la altura de los países que están liderando esto: Singapur, China, Finlandia. China no. Hong Kong sí, pero China en su conjunto no. Pero ahí tiene que ver el uso de las tecnologías, el salario de los maestros, el tipo de infraestructura escolar que evidentemente, gracias, las escuelas nuestras están por debajo de esos parámetros. En lo que usted se tome ese traguito de agua, nosotros podemos, porque cuando usted dice que ese desarrollo y la prueba, que no necesariamente estamos preparados para competir en ella, y es un asunto que, lógico, yo comparto, tiene mucho que ver también con lo que usted decía en principio, de que los grupos de poder, o los grupos que dirigen el poder, a eso está atada la educación. Y quizás, y quisiera que usted a nosotros y a la audiencia le explicara, Cuba es un modelo de esto, es decir, vemos en Cuba un modelo educativo donde se forman a los jóvenes en asuntos distintos, de otra manera. De otra manera. No tiene que ver y no está medido por PISA y no está en la OCDE. Correcto. Entonces la visión que hay en Cuba es otra de qué sistema que se quiere a partir del modelo político que rige el país. Y siendo así, entonces los desafíos que tienen los gobiernos latinoamericanos para enfrentar todavía la gran tasa de ignorancia, esta ignorancia que es medible en diversos sentidos. A mí me gustaría terminar con lo que me preguntaste al principio del maestro. Sí, perfecto. Porque el tema de gobierno de la gestión educativa es otro. Entonces, me interesa mucho que quede claro, porque ahorita posiblemente que nos estén viendo son muchos maestros y van a comentar entre ellos que se está hablando aquí de que PISA no está en función de lo que ellos hacen. Correcto. Eso podemos verlo con amplitud, y si quieres hacemos un programa para analizar PISA, porque conozco a fondo la metodología de PISA. Sería interesante. Pero no es, o sea, es un despropósito medirnos a través de los estándares que plantea PISA. Se está haciendo porque no hay otra manera. Entonces nos estamos comparando con gente que no es comparable. Estamos comparando peras con manzanas. O estamos comparando manzana con guayaba. Pero no sería... No somos las guayabas y ellos son las manzanas. ¿Y no sería una aspiración de los gobiernos? No puedes aspirar a una cosa para la cual tú no estás trabajando.
Correcto. Tú no puedes aspirar a ser el Tarzán si no te preparas para ser Tarzán. Si no estamos en la selva, ¿verdad? La selva con una liana. Sí. Entonces aquí hay una serie de limitaciones que son reales. Entonces hay que ajustarse a la realidad. Muy bien. Una sociedad como la nuestra tiene muchas posibilidades, porque no tiene que entonces aspirar a tener una trayectoria de muchos años para dar los pasos que ya dieron otras sociedades. Podemos tomar ejemplo de qué es lo mejor que se está dando. Y así empezó Cuba. A mí me tocó en el año 65, hace muchos años, tú no habías nacido, me tocó estar en la fundación del Instituto de Suelos de la Academia de Ciencias de Cuba, y allí se trajo a Cuba a los mejores especialistas de China para que trabajaran todo lo que era el tema de la evaluación de los suelos cubanos. Entonces, tú puedes, con los mejores ejemplos, armar un tinglado, armar una estructura que sirva para mejores programas, en fin. Pero ahorita lo que está en boga, y aquí es donde yo insisto, es este tema de la evolución de la tecnología disruptiva y cómo esto está rompiendo con los esquemas de crecimiento del conocimiento, de acumulación del conocimiento, de procesamiento del conocimiento, donde aparecen las grandes bases de datos, donde aparece la robótica y la inteligencia artificial. Eso está pasando y eso nos va a tocar asimilarlo en cualquier momento, hay que estar preparados para eso. Y eso a la gente lo siente como una amenaza, porque evidentemente ya hay desplazamiento, y ahí viene el tema del maestro. Pues usted decía, no quiero meterme en el tema del gobierno, de la política pública, de la política educativa, sino qué está pasando con los maestros. El maestro se ha preparado sobre la base de un conocimiento acumulado, de una norma, de libros que están establecidos, que están codificados, en fin, todo. Estamos hablando de Vygotsky, estamos hablando de lo sociocultural, de Piaget, de teorías que están muy establecidas y muy conocidas y que vienen aportando una manera de acceder al conocimiento. Muy bien, pero eso no basta. Y eso no es el ritmo que tenemos que alcanzar, ya no es ese. En este momento, a nivel global, y nosotros estamos por debajo de esta medida, hay un 45% de conectividad, de personas conectadas en las redes. Global, 45% hoy, a partir de 2017. Para el 2022 va a haber un 60%, o sea, un aumento nosotros estamos por debajo de eso. Nosotros, todos los países nuestros, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, estamos por debajo de eso. Estados Unidos, en el 2017, la primera cifra, que estaba el mundo en el 45, Estados Unidos estaba en el 92. Y en el 2022 va a estar en el 94%, casi toda su población conectada. China no. China estaba en el 55 en el 2017 y va a estar en el 73 en el 2000, por encima de la media. 1.700 millones, 1.400 millones de chinos. Ahorita con lo de la fiebre esta del coronavirus, no sé qué va a pasar, pero bueno, mientras tanto son miles de chinos. Claro. Y Rusia, que estaba en el 67, va a estar en el 69 en el 2022. También todas estas potencias por encima, con conectividad, con grandes redes de acumulación de conocimiento, de robótica y demás. O sea, el mundo no se detiene. No. Y nosotros tampoco podemos ignorar que estamos en esa competencia. ¿Qué pasa con las islas, a diferencia de los continentes? Que las islas son abiertas y se pueden producir grandes cambios en 5 minutos. Porque hay una mentalidad abierta, igual que las costas. O sea, no es lo mismo vivir en la costa este, en la costa oeste de Estados Unidos, en Nueva York o en Los Ángeles, que vivir en el centro del país. Son mentalidades distintas. Las grandes transformaciones casi siempre han estado. Gran Bretaña en el siglo XVII acabó con España y era una potencia mundial y sigue siéndolo. O sea, las islas, las costas, los países que tienen esa visión abierta al mundo, que tienen grandes intercambios, y yo creo que Dominicana está en esa perspectiva. Ustedes son gente de mucha apertura, jóvenes con mucha visión, que viajan a Nueva York, que están constantemente estudiando posgrado, en fin. Aquí habría que es la propuesta nuestra, que estamos haciendo con el grupo político del Partido Demócrata Institucional, con el doctor Ismael Reyes, estamos
promoviendo, estamos preparando una oferta de posgrado en varias políticas públicas concretas y igual que el doctorado en innovación educativa y sociedad en red. Vamos a traer el doctorado, hacerlo a toda la sociedad abierto para que participen todos aquellos que tengan interés, y creo que va a ser a distancia desde México, va a tener, vamos a buscar la equivalencia para que la titulación pueda ser en México y en alguna institución dominicana. Estamos en esa negociación, pero creo que hay una necesidad realmente en el mercado del conocimiento, y los maestros tienen que actualizarse. Los maestros están obligados, después de la formación que tuvieron inicial, a seguir dando pasos en este sentido para actualizarse y saber qué está pasando. Las cifras nos revelan, sí, permítame, las cifras nos revelan la realidad en que nos encontramos. Sí. Ahora, como seguimos acá opinando de este tema de los maestros, muy importante, aquellos que nos sintonizan esto, ¿qué tiene que ver la desigualdad social con esos números que usted tiene ahí? Es decir, ¿cómo afecta la desigualdad al sector de los magisterios? Y me explico, básicamente, nosotros tenemos personas que quieren estudiar ingeniería, que quieren estudiar derecho, pero ven que sus capacidades no le dan, no se sienten identificados al momento de estudiarla, no se sienten preparados para tener los conocimientos numéricos, los conocimientos de conceptualización. Entonces entran, en nuestro país a eso, entran a estudiar el magisterio porque tienen una facilidad para estudiarla. Es decir, tienen una facilidad de entrar y de finalizarla y también de colocarse en el mercado productivo. Sí, sí. Entonces, esto, ¿cómo afecta el como es una solución, y en tanto es solución social para un grupo que puede seguir estudiando y seguir preparándose, creo que ese aporte es bueno, porque es una persona que ha tenido interés en seguir superándose. Ese interés se traduce en una efectividad en su trabajo, y a lo mejor no es un gran profesor, pero sí un gran profesionista. O sea, son dos cosas que puede, y conoce y tiene interés en seguir conociendo, porque ha dado el paso ese para encontrar la ruta de escape. Ha sido hábil en no detenerse, porque él dice, exacto, ya no sigo estudiando porque no encuentro... No, encontró una solución, y yo creo que eso es bueno. Eso es creativo, muy bien, eso es factible, es bueno que tenga en las aulas gente con ese espíritu de superación, que hagan lo que tengan que hacer para seguir superando. Eso es bueno. Y el alumno también tiene que ver en eso un ejemplo, porque hay alumnos también que van a darse la misma situación, que están en primaria, en secundaria, y cuando llegue el momento de titularse, dice, ¿qué hago? Porque no puedo seguir en la universidad, no tengo plaza, no encuentro espacio, voy a buscar para seguir en el conocimiento. La vía del conocimiento, cualquiera que sea, es importante. Y aquí ahorita surge el tema de que mucha información está fuera de las aulas, y hay que aprender a apropiarse de todo eso que está en las redes. Atención a esto. Entonces, hay muchos espacios de intercambio y hay muchas ofertas de cursos. La UNAM en México está ofertando cursos de inglés, cursos de preparación docente, cursos de antropología, todo eso gratis y con titulación. La formación no es una excusa hoy día, no formarse. Y tú puedes a distancia tomarlo y después titularte en la UNAM en México y en muchas universidades, y las más prestigiosas están abriendo sus espacios porque ya ahorita no hay manera. Hay una universidad, Khan Academy, que te prepara para hay 45 millones de estudiantes matriculados ahí, y es un espacio abierto donde estudias lo que quieras en el idioma que quieras. Entonces yo creo que no hay realmente, y ahí vuelvo otra vez al tema de los maestros. Maestros, todo lo que está pasando en las redes, todo lo que va a pasar con la robótica, todo lo que va a pasar con la inteligencia artificial, no es en contra del maestro, es un espacio para ampliar la labor del maestro. Son herramientas auxiliares. El maestro seguirá siendo el conductor del proceso educativo. Claro, pero ya de una manera desde otra distinta. Perspectiva. Correcto. Tendrá que tener en cuenta que ese alumno está en un mercado global, que está en un ambiente digital, y tendrá que aprender a trabajar en esos ambientes digitales, en esos ambientes de crecimiento del conocimiento, donde el alumno en cualquier momento está
hablando del barroco, hablando del medioevo, hablando de la producción, hablando de lo que sea, de matemática, de trigonometría, de lo que sea, y ese alumno va a estar con un celular verificando lo que le dice el maestro. Pero a cualquier nivel, primaria, secundaria, preparatoria, a nivel universitario, o sea, todo el mundo está con su celular y dice, oiga, eso que usted dijo, esa fecha no es así, ese papa no estaba en esa fecha, Miguel Ángel no se murió en ese año. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día el alumno califica al maestro, entonces tiene las herramientas. No tienes que espantarte, tienes que incorporarlo y estar abierto a que el alumno tiene una herramienta en la mano que está usando. Es como cuando uno se pone unos lentes, yo sin los lentes veo menos, con los lentes veo más. El alumno con la computadora ve más que uno, o ve con el celular cosas que uno no ve, porque no las está viendo de esa manera. Entonces hay que prepararse para ese encuentro, que parece un desencuentro, pero es un profesor que tiene que tener la capacidad, la habilidad, la destreza para vivir, convivir en un ambiente digital pleno, creciente, de mayor acumulación, porque estamos hablando de que el mundo va hacia una mayor conectividad, nosotros también. Total. Y este salto se puede dar en cualquier momento, porque aquí hay una tendencia. Yo estoy estudiando, yo vengo aquí a armonizar las visiones que tengo. Yo en el doctorado de educación, en clases, hablo de sistemas educativos comparados y me interesa mucho la visión que hay en República Dominicana. Aquí ya se habló de terminar el analfabetismo, ya se está hablando en los medios de que en cualquier momento ya no hay analfabetas. Eso es muy importante, eso es el primer paso. Un salto. Pero en la medida en que la cobertura educativa sea más amplia y los maestros estén más preparados, ya vi que hay un convenio de la organización magisterial con el Ministerio de Educación de no tener más paros, de tener una serie de acuerdos para mejorar la enseñanza. Creo que eso favorece también, hay una comprensión del papel del maestro, del papel de las organizaciones, que sé que es muy importante. Hay gente que en la política ve a los sindicatos como algo amenazante. Para mí es una solución, no un problema. Es parte de la solución del problema educativo, tener una organización sindical que defienda los derechos de los trabajadores. Eso me parece esencial. Y eso hasta ahorita no tiene por qué cambiar. Hay mucha gente que quisiera que no fuera así, porque ven los sindicatos con mucho poder, porque es una masa organizada, pensante, que tiene mucha capacidad para estructurar sus ideas y sus propuestas. Entonces, ahí. Ahora, sí, los sindicatos tienen que contribuir a la preparación del maestro, a la superación permanente. A mí me tocó dirigir durante años en México el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. Y en ese instituto, el IESA, hay muchos latinoamericanos que posiblemente están oyendo, saben que trabajamos con esa orientación de ampliar la capacidad de la dirigencia sindical para entender lo que estaba pasando en el plano educativo. Hicimos varios congresos de educación donde pusimos por la mesa los principales temas educativos. O sea, sí, el maestro es la solución, no es el problema. Ningún maestro. Aún cuando tú me dices que hubo gente que llegó sin tener vocación, la vocación se adquiere también. Porque es una cosa que contagia. El aula tiene sus problemas, pero tiene su mística, tiene su feeling, tiene su goce de saber que estás transmitiendo conocimiento, y que muchas veces esos alumnos, 3, 4, 5, no todos, te ven en la calle y dicen, maestro, usted me cambió la vida porque usted me dio a mí la posibilidad de pensar distinto. Así es. Entonces, si trabajas bien, la retribución llega. Repito, para que quede claro, mi perspectiva construida desde la investigación, construida desde la academia, desde la calle, desde haber visto este fenómeno en el mundo. Hice un posgrado en Salamanca, en la Universidad Pontificia, sobre integración europea y el papel de la educación en Europa, hace muchos años, cuando empezaba el proyecto Bolonia en la integración europea, y sé que es la educación el futuro de la sociedad. Si fracasa la educación, fracasa la sociedad, fracasa la democracia y fracasan los políticos que han dirigido la educación. La educación no puede fracasar. Como la salud tampoco, porque la salud se dan juntas. O sea, tienes que ir sano al aula a aprender. Correcto. Puedes ir con hambre, porque yo he vivido momentos de hambre.
pero tienes hambre de saber más. Entonces, el hambre física se compensa porque tú quieres saber más. Tú estás preparado para comerte el mundo. El deseo, la voluntad. Quieres salir. Entonces, la pobreza material no es pobreza espiritual. Tú puedes ser pobre materialmente y puedes ser un rico espiritualmente en el sentido de tus pasiones, de tus intereses, de tus búsquedas, y eso lo alimenta el maestro, y eso no lo puede traducir ninguna computadora, ningún robot, ni ninguna inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que hacer valer el papel de guía, de mentor, de instructor, de conductor de la conciencia de la sociedad hacia un estadio más elevado, donde el hombre adquiera plena conciencia de su humanidad, de su potencial. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Doctor, entonces, en ese sentido, bastante interesante el planteamiento. Ahora, ese planteamiento suyo, ¿cómo llevarlo a la práctica? Es decir, ¿cómo conciliar que el magisterio pueda entender que estas tecnologías, llámese específicamente la inteligencia artificial, son elementos auxiliares, son elementos que vienen a mejorar y no a desplazarlo? ¿Cómo conciliar esa preparación? Me parece esencial eso. O sea, que quede claro, no hay tecnología que desplace al maestro, porque el sujeto que está en el centro de la acción es un sujeto un sujeto corpóreo que no puedes desplazar, que es el centro. ¿Qué está pasando? Que sí tenemos muchas cosas en contra, porque hay como una especie de fascinación por la tecnología, y parece ser que como en algún momento estaban fascinados con la economía, parecía que todo era económico, y si tú no estabas en el plano económico, si tú no tenías dinero, no existías. No estabas en nada. Ahora si tú no estás en la tecnología, no existes. Y inclusive ahí el lema de lo que no está en los medios no existe. Y uno está loco por estar frente a una pantalla para decir lo que está pensando, porque si no, uno no existe. Para mí la existencia está en el aula, directamente con los sujetos del aula. Pero el maestro tiene que ir al aula, y esto es importante, porque lo que más impacto tiene en el trabajo docente no es lo que sabe el maestro. Fíjense, el maestro puede no saber y puede entonces auxiliarse por la computadora para saber lo que no sabe. Parece esto un juego de palabras, pero el maestro no tiene que saberlo todo. No existe la capacidad para abarcar la totalidad, nadie. Entonces tiene que estar abierto a aprender con los alumnos también. El alumno es un sujeto también responsable de su propio proceso de aprendizaje. Claro. No es un sujeto pasivo, no es un objeto de aprendizaje, no es materia objeto de trabajo del maestro. Es un sujeto, y la relación es entre sujetos. Como ahora tú eres un sujeto y yo soy otro. Es una relación intersujetal. Tú me estás oyendo, pero estás pensando y me vas a preguntar lo que te dé la gana. Yo no sé qué me vas a preguntar. El alumno está así, en el aula. Es un sujeto activo. Y nosotros en la parte exponencial decimos que esa pregunta que él está preparando, la que tú me estás preparando ahora, va a cambiar todo el sentido de lo que estoy diciendo. Y yo tengo que estar preparado para decirte, por ahí no, espérate, sí, no he terminado. Cuando me preguntaste ahorita, ¿y qué pasa con el gobierno, con las políticas públicas? No, yo no voy a hablar del gobierno. Vengo a hablar del maestro. Entonces, el maestro tiene que tener claro cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances. En estos momentos, hay una amenaza a la tradición del aula. ¿Por qué? Porque la sociedad que avanza muy rápido, dice Bauman, que es una sociedad líquida, donde nada se establece, donde nada es firme. Pero sabemos que hay ciertas cosas que sí son firmes, como la relación de los padres, el afecto entre los hermanos, los amores, los desamores, hay cosas, los odios, hay cosas que son humanas y que no tienen fecha de caducidad. O si la tienen es cuando uno quiere, hasta donde uno quiere. Entonces, pasamos de una sociedad de la información y de la comunicación a una sociedad que llamamos en algún momento del espectáculo, un término con Debord, un filósofo. Después hablamos de la sociedad de la pantalla, el Homo Videns de Sartori. Después Bauman. Ahora estamos hablando de la sociedad de la seducción, que es un término también que está promoviéndose. Somos una sociedad
donde el individuo tiene que tener unas zapatillas de marca, donde la ropa tiene que ser de marca, donde el reloj tiene que ser de marca, y aunque no tengas dinero, usas un reloj pirata que no es original, pero tiene el nombre de la marca. Persuadidos por una campaña publicitaria de consumo total. Entonces, hay una seducción. Entonces, esa sociedad se dice que es frívola. Y entonces el maestro está en el aula para restarle frivolidad a la sociedad, para darle peso, para darle soporte, para decirle a la gente, tu papel no es pasar por la vida sin saber qué pasaste, como dice un poema. Tu papel es transformar la sociedad. Y lo vas a hacer si tienes conciencia. Y vuelvo otra vez al maestro. Parecido y eso a la depende, teoría educativa de Paulo Freire, sí, que establecía que en un principio los estudiantes primero tienen que la conocer, pedagogía crítica. claro, conocer su estado actual, Sí, para luego entonces superarlo. Entonces, Parece muy interesante. Entonces, ese maestro, repito, para que quede claro, su capacidad de enseñar va a depender más que de lo que sabe, va a depender de su autoestima. Y de cómo transmita su De conocimiento. cómo se sienta, su autoestima. El momento que él se sienta empoderado y se sienta capaz de conducir ese grupo, él va a hacer su trabajo. Ese es un primer paso. Y eso no lo puede sustituir un robot. El robot más elaborado que hay, no aparece ni va a aparecer, porque las conexiones neuronales son propias de un proceso de evolución de la conciencia, y que no sabemos todavía qué cosa es la conciencia, y entonces cómo se forman las ideas, y todo eso, lo que tienes en el cerebro dentro, y en qué momento sale, y cómo se produce, y cómo se te produce la composición de las endocrinas, y todas las células, y todas las glándulas, y todas las secreciones, y toda esa armonización, que es un aparato complejo, que es el sistema humano. Eso la computadora puede pensar, pero está ahí. Hasta ahí, claro. Entonces, yo trabajo el tema, la ciencia... Pero se dice ahí mismo, doctor, la ciencia no puede traspasar, y eso Gustavo Bueno tiene un trabajo en materialismo filosófico. Gustavo Bueno aparece desde el marxismo con una corriente muy buena de pensamiento, donde da sustento a cómo las categorías, el cierre de las categorías para una nueva ciencia, cómo se está dando. Y entonces, cuando él dice que el sujeto corpóreo no se puede traspasar. Usted descarta entonces que la inteligencia artificial no va a tener y nunca tendrá entonces la capacidad de reubicarse ella misma y de expandirse por sí misma más allá de un programa. No. Sí va a ser eso, pero no sustituyendo al ser humano, que va a cambiar también y va a ampliar su capacidad de interactuar con esa máquina. Evolucionaremos los dos. Juntos. Hay un trasvase. Muy interesante que entiendan esto. Crece en la computadora y vamos a crecer nosotros. Nosotros no vamos a quedarnos paralizados esperando que la computadora venga y nos desplace. Porque es la dinámica. Yo no soy el mismo de hace 20 años. Entiendo otras cosas. Y yo estoy viejo. Y la gente joven estará preparada. Mi nieta con 5 años hace cosas que yo no sé hacer. Con 5 años, sin saber leer, con pura habilidad, viendo los iconos. Práctica total. Práctica total, es nativa digital. Creció con el celular en la mano y con el mando. Ella sabe buscar en YouTube y sabe lo que quiere ver. Esos son los que tendrán mayor facilidad de entrar en ese mundo tecnológico. Inclusive no es mecánico, porque ella dice, eso que está pasando hoy, mi mamá no me lo permite ver, tengo que cambiarlo. Ya sabe, hay un juicio de valor. ¿Qué estás viendo? Y dice, no, yo no estoy viendo porque eso no me lo dejan ver. Él cambia. Formación familiar. Ella está consciente y hay asume una responsabilidad. Yo no puedo ver eso. Y entonces, o sea que no todo el trabajo se lo debemos dejar a los maestros. No. Ya yo hablé de eso. Hablé de eso. Hay ambientes digitales. Y el ambiente digital traspasa las aulas, traspasa las paredes del aula. Lo áulico tiene un peso, y ahí está el maestro. Pero él tiene que seguir conectado. Y el alumno tiene que verlo en las redes también, porque él es un sujeto también digital, que tiene una responsabilidad de saber qué está pasando, cómo está avanzando lo digital.
claro, no a la velocidad que avanzan los nativos digitales. Jamás. Entonces, yo sí creo que estamos ante una sociedad donde se está dando el populismo, se están dando la democracia, la discusión por la impunidad, la inseguridad. No sé. Hay cosas muy vitales que están pasando en la calle que no llegan al aula, pero el alumno lo está viviendo. O sea, el maestro tiene que estar viendo cómo eso está interactuando con el alumno, con el sujeto que tiene en el aula, porque él tiene preguntas que hacer sobre eso, porque la realidad le está llegando y la información le está llegando, y sí están viendo cosas que uno no sabe que la están viendo, pero tienen criterios políticos también, y parece que no subestimamos el nivel de participación de los jóvenes en la política, y son los próximos que van a conducir el país. O sea, en el aula se está dando la construcción del ciudadano que garantiza la continuidad de la democracia. Fracasa la educación, fracasa el proceso actual de construcción desde los primeros grados y fracasa la democracia. Las instituciones, todo se quebranta. Estamos condenados a seguir repitiendo errores que hemos venido arrastrando con generaciones que no vivimos como viven hoy los jóvenes, con las expectativas que tienen los jóvenes hoy. Maestros, el papel de ustedes en las aulas es insustituible. Están preparados para generar ciudadanía, generar humanismo, la capacidad del individuo para ser pleno, para sentirse a la altura de la época, coetáneos de su época y sin ningún tipo de fatalismo, de determinismo. Es que eres pobre y no puedes llegar, no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tienes acceso a lo que tú quieras. Entonces, yo creo que sí hay que dejar claro eso. Porque muchas veces nos sumimos en un discurso tremendista de evaluación de nuestras propias capacidades, de nuestro propio esfuerzo, de nuestras propias instituciones, y generalizamos. Es que la corrupción invade todo. No, hay espacios que están preservados, y hay espacios en la familia, y hay espacios de gente honorable. Hay mucha gente honorable, mucha gente decente, mucha gente con espíritu de superación, muchos jóvenes que quieren cambiar su futuro, mucha gente que quiere cambiar el país, y eso hay que potencializar. Estás tú aquí haciendo esto porque te interesa que haya otra perspectiva, y eres una gente joven preparado para esto. No estás improvisando, te estás preparando para que esto salga bien, para que la gente, el público que te está viendo, tenga una visión distinta de lo que está pasando en el país. Así es. Entonces, esa es la sociedad que creo que hay que preservar. Y el aula es el espacio, no el espacio total, sino es como la especie de refugio donde el individuo, con la gente de su edad, va a socializar sus intereses. Y el maestro tiene que estar al tanto de eso, tiene que estar observando, tiene que estar permanentemente indagando para saber esos intereses, en qué medida puede influir el trabajo de su especialidad, de su nivel, de lo que aprendió. Doctor, bueno, como vaticinamos al principio, nos hace falta tiempo para seguir aprendiendo de esa sapiencia, de todo ese conocimiento adquirido por usted. Le damos las gracias por estar aquí. Gracias y por favor, el compromiso de volver a seguir con vamos a volver, porque tenemos que promover las maestrías, posgrado y el doctorado en innovación educativa. Este doctorado del CRESUR, del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Chiapas, queremos posiblemente en el verano, ahora este verano podamos hacer una convocatoria, y lo haremos a distancia, pero estamos seguros de que podemos hacer la titulación en México, ya eso está hablado, y podemos hacerla también con alguna institución que le interese, alguna universidad, otras instituciones. Aquí hay muy buenas instituciones, muy buenas universidades, hay muy buen trabajo académico, hay buenos investigadores. Hemos conversado con algunos compañeros, que ahorita no voy a decir nombres porque no estoy autorizado a decirlo, pero gente muy interesante, gente muy preparada, con una visión, digamos, noble del papel de la enseñanza, y creo que a los maestros podemos darle esta opción de una formación continua en estos términos, de elevar su nivel de dominio de los ambientes digitales
y que sean capaces de interactuar con las nuevas generaciones y desde los primeros grados, desde el primaria, arrancar creando conciencia de el papel del idioma, el papel dominio de la palabra, el dominio del razonamiento lógico y el dominio también de su formación científica. No hay que tener miedo, no están por encima de nosotros, no son mejores que nosotros, y PISA es una leyenda, PISA es un mito que lo hemos cultivado porque no hay otro, pero no es que sea la medida que tenemos que nosotros evaluar para poder saber si estamos haciendo bien o las cosas bien o mal. Es un referente, pero no es parte de nuestra realidad. Bueno, me parece interesantísimo y excelentísimo que tengamos la oportunidad de contar con este proyecto que usted viene realizando. Esperemos que se materialice para la formación de nuestros maestros. Hay que recordar que la educación es la única llamada a renovar las naciones. Es decir, hay que educarnos, hay que ir con esa hambre. Con visión de futuro. Con visión de futuro a formarnos. Así es. En suma, no de lo que hemos sido, sino de lo que queremos ser. Así es, así es. Hacia lo que queremos ser debemos trabajar con educación. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes en este sábado. Les deseamos un feliz resto del fin de semana. Un abrazo cariñoso para ustedes. Un placer. Gracias. Gracias. Interesantísimo, interesantísimo.